Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Y el día de hoy, jueves 11 de noviembre del presente año 2021, estamos ya dando inicio al desarrollo de esta modesta y humilde clase a cargo del profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Así es, esta clase va dirigida con mucho cariño a los estudiantes del segundo año de secundaria, sección B de nuestra modesta Casa de Estudios Uribe School. Bien, vamos a empezar entonces, damos inicio al desarrollo de nuestra sesión de clases. Nosotros vamos a hablar el día de hoy acerca del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Según el doctor Jorge Basadre Grothman, con la presencia de Sánchez Cerro en el poder, se iniciaría también el denominado tercer militarismo. Profesor, el tercer militarismo abarcaría desde 1930 hasta 1956. Estamos hablando, Ariana Roldán, de 26 años en el poder a cargo de militares. Luis Miguel Sánchez Cerro. Me pregunta Odalis. Odalis me pregunta y me dice, profesor, ¿cómo así ingresó Luis Miguel Sánchez Cerro al poder? Buena pregunta, Odalis. Vamos a responder la pregunta de Odalis. Luis Miguel Sánchez Cerro ingresa al poder luego de derrocar nada más y nada menos al presidente de la Patria Nueva. Estamos hablando de Augusto Bernardino Leguía. Acuérdense ustedes que Augusto Bernardino Leguía gobernó desde 1919 a 1930. Al gobierno de Augusto B. Leguía se le conoce como el gobierno de la Patria Nueva. Y a Augusto B. Leguía se le conoció con el nombre del Titán del Pacífico Sur. O también se le conoció como el presidente Júpiter, Augusto Bernardino Leguía. Pero ¿cómo así Leguía gobernó tanto tiempo? 11 años en el poder. Leguía gobernó 11 años en el poder gracias a la Constitución de 1920, promulgada durante su gobierno. Esta Constitución, a diferencia de la Constitución de 1860, sí le permitía al presidente Leguía reelegirse las veces que desea. Por esa razón Leguía cambió la Constitución de 1860 por la Constitución de 1920, que le permitió reelegirse hasta 1930. Y durante el gobierno de Leguía, tenemos que resaltar que Lima y el Perú se modernizó. Aparecieron nuevas avenidas, aparecieron nuevas plazas, nuevos parques. Lima se modernizó. Sí, señor. Pero ¿de dónde sacó dinero Leguía? Me vuelve a preguntar Odalis Vite. ¿De dónde sacó dinero Leguía para las obras? Nada más y nada menos de una política llamada empréstitos. Los préstamos al exterior, principalmente los Estados Unidos de Norteamérica. Miren ustedes, debido a esa política de empréstitos, el Perú durante el gobierno de Leguía se endeudó mucho más. Mi apreciada Ariana Roldán, Sebastián Pachas, mira tú, Emanuel Gomero, el Perú se endeudó debido a los préstamos que venían y venían, principalmente de Estados Unidos de Norteamérica. Eso escandalizó el país. Y se escandalizó más y se hizo sentir en el Perú cuando en 1929 se produce la famosa crisis norteamericana, la caída de la bolsa. ¿Quién no recuerda el famoso Jueves Negro del Wall Street? Donde la bolsa de valores se vino al suelo. Y eso afectó a muchos países, principalmente al Perú, que dependía de los Estados Unidos. Es importante también saber, mi apreciada Ariana Roldán,
que durante el gobierno de Augusto B. Leguía en esos 11 años, Tacna se reincorporaría al Perú. Sí, señor. Lamentablemente, Arica quedó en manos de Chile. Y a pesar del amedrentamiento, la amenaza de los chilenos, a pesar de ese proceso de chilenización, Renzo Pachas, Tacna dijo, me regreso al Perú. Por eso se le considera como la ciudad heroica, que a pesar de las amenazas, hizo caso omiso y se regresó al Perú. Es importante también saber, Renzo Pachas, que durante el gobierno de Augusto B. Leguía, en esos 11 años, aparecerían dos grandes partidos de masas. Aparecería la Alianza Popular Revolucionaria Americana, creada nada menos y nada más por el gran maestro de maestros, Víctor Raúl Haya de la Torre. Y luego en el Perú aparecería el PAP, el Partido Aprista Peruano, liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Y luego aparecería el partido de izquierda, el Partido Socialista, creado y liderado nada más y nada menos por el Amauta. Estamos hablando de José Carlos Mariate. Sí, señor. Debido a todos estos acontecimientos, mis apreciados estudiantes, debido a la reelección continua en el poder, debido a la crisis económica del gobierno de Leguía, se organiza un movimiento en Arequipa. Ese movimiento estaba liderado por este señor, Luis Miguel Sánchez Cerro. El comandante general, Luis Miguel Sánchez Cerro, organiza su ejército y derroca nada más y nada menos al presidente Augusto B. Leguía. Lo encierra en la cárcel, lo llevan a la penitenciaría de Lima y ahí dejaría de existir estando preso. ¿Qué significa esto, Ariana Roldán? ¿Qué significa esto, Luana Toledo? Que el presidente Leguía se convierte en el primer presidente que va a morir estando preso. Alberto Fujimori pasaría a la historia si esto acontece. Miren ustedes. Escúchame bien. Edwin Flores Loaiza. ¿Qué significó el tercer militarismo? Va a ser un periodo en el cual los gobernantes se caracterizaron categóricamente por ser militares. En 1930 ingresa al poder, luego de darle golpe de Estado al presidente Leguía, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Este gobernaría hasta el 33, porque lamentablemente le quitan la vida. Ahora te voy a contar. En 1933, mi apreciado Renzo Pachas ingresaría nada más y nada menos Oscar Raimundo Benavides, quedándose desde 1933 hasta 1939. ¡Wow, profesor! 6 años. Ahora te voy a explicar. En 1939 hasta 1945 ingresaría el hijo de Mariano Ignacio Prado, Manuel Prado y Ugarteche, lo ves en pantalla, elegante, representante de la alta alcurnia. En 1945 ingresa al poder hasta 1948 el doctor José Luis Bustamante y Riveros, creador, nada más y nada menos, de la famosa tesis de las 200 millas marinas. Y en 1948 sería derrocado, nada más y nada menos, por Manuel Apolinario Odría. Este se quedaría desde 1948 hasta 1956. Ahí están, mi apreciado Emanuel Gomero, los representantes del tercer militarismo en el Perú. Sí, señor, desde 1930 hasta 1956. Y ahí estamos viendo una fotografía original del comandante Luis Miguel Sánchez Cerro en un mensaje a la nación. En agosto de 1930, y con el respaldo de grupo de terratenientes, el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro le da golpe de Estado al presidente Leguía, autoproclamándose presidente en nuestro país. Pero ¿sabes una cosa, mi apreciada Ariana, mi apreciado Francesco Villanueva? ¿Saben una cosa? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
se reunió y le obligó al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro a renunciar al poder para convocar elecciones en donde se presente él como candidato y gane las elecciones en forma maquillada. ¿Sí, señor? O en otras palabras, para que me entiendas, Ariana Roldán, Luis Miguel Sánchez Cerro se sentó en el sillón de Pizarro como presidente del Perú, ingresando por la ventana, dándole golpe de estado a Leguía. Pero para sentarse bien y no haber ingresado por la ventana, sino por la puerta, convocó elecciones. Y ganó las elecciones, entre comillas, de 1931. Unas elecciones un tanto competitivas, porque se presentó el partido de masas. Se presentó el partido más fuerte en la historia del Perú. Se presentó el PAP, el Partido Aprista Peruano, liderado por el gran maestro Víctor Raúl Haya de la Torre. Y ahí está, miren ustedes, una fotografía de antaño, una reliquia que cuesta en la historia del Perú las elecciones de 1931, donde se presenta el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro representando al partido Unión Revolucionaria versus su contrincante, el gran maestro de maestros, aquel que dijo, si sabes poco, aprende, y si sabes mucho, enseña. Estamos hablando de Víctor Raúl Haya de la Torre. Se presenta Víctor Raúl representando al Partido Aprista Peruano. Ahí dice APRA, ¿cierto o no, Ariana? APRA. ¿Qué significa esta sigla? Escúchame bien. Renzo Pachas, te voy a preguntar, Ariana, ¿qué significa la sigla APRA? La A de alianza, la P popular, la R revolucionaria, la A americana. Entonces estamos hablando de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA. ¿Dónde se crea el APRA? En México, 1928. Y en el Perú, cuando Víctor Raúl Haya de la Torre regresa al Perú luego de estar perdido en México, regresa al Perú y crearía en 1929 el Partido Aprista Peruano, el PAP. ¿Correcto? Se presenta a las elecciones y gana amañadamente, según los apristas, Luis Miguel Sánchez Cerro. Los apristas empezaron a reclamar, los apristas empezaron a protestar, porque no era posible que gane el comandante Luis Miguel, sino la preferencia de la gente era por el APRA. Y empieza una gran disputa, empieza una gran controversia, empieza una gran pelea entre apristas y militares. Y en ese medio de pelea, de agitación política por el poder, asumiría el mando Luis Miguel Sánchez Cerro, convirtiéndose en presidente constitucional del Perú en el año 1931. Señores, pero su gobierno fue muy corto. ¿Sabes una cosa, Renzo Pachas? Solo gobernó hasta 1933. La muerte se lo llevó. Protagonizada nada más y nada menos por un aprista que acabó con su vida, que luego te voy a contar. Entonces, apristas y militares se juraron vengarse de estos resultados. Y en ese medio de agitación, te dije que asume el gobierno el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro en 1931. Y ahí está, con su junta revolucionaria, con su consejo de ministros, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Miren ustedes, apoyado nada más y nada menos por grupos latifundistas y la oligarquía agroexportadora. Es importante resaltar qué aconteció el gobierno en el aspecto económico. Señores, debido a la crisis del año 1929 en los Estados Unidos, ya te dije la caída de la bolsa, el famoso jueves negro del Wall Street,
Llegaría al Perú para fortalecer, para orientar, para monitorear nuestra Profe, economía. Vendría al Perú la famosa misión Keimmerer. ¿Qué fue? profesor, ¿Qué pasó, Ariana? perdón por interrumpir la clase, pero voy a empezarle mi extensión a mi prima que está que me llama desesperadamente. Ya ven, voy a apagar mi camarita. Correcto. Llegó al Perú, escúchenme ustedes, llegó al Perú nada más y nada menos la famosa misión Keimmerer. ¿Qué fue la famosa misión Keimmerer? Un grupo de economistas norteamericanos a petición del presidente Sánchez Cerro llegaría al Perú para orientar, para monitorear nuestra economía nacional y así salir del subdesarrollo. Es importante resaltar esto porque fue positivo para la economía de nuestro país. Durante el gobierno del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, mis apreciados estudiantes, se logra estabilizar la moneda peruana. Y en aquel entonces el sol de oro era la representación monetaria de nuestro país. Durante el gobierno del comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro, se crearía también nada más y nada menos el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú. Sí, señor. ¿Y de qué se encargaría el BCR, mis apreciados estudiantes? De la emisión de las monedas de billete y de papel. Las monedas de billete y las monedas de metal. Es el único ente del Estado encargado hasta el día de hoy, 11 de noviembre del 2021, encargado de la emisión de las monedas de metal y monedas de papel en nuestro querido y hermoso Perú, el BCR. Durante el gobierno del presidente, miren ustedes, Sánchez Cerro, también se establece que todos los 1 de mayo de cada año sería un día no laborable, pero remunerado hasta el día de hoy, o sea, pagado. ¿Qué celebramos el 1 de mayo, Ariana Roldán? El Día del Trabajador, el Día del Obrero, era llamado antes. Ahora, el Día del Trabajador, porque todo el mundo descansa. Y ese día de descanso tiene que ser pagado. Y esto se dio durante el gobierno del comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Es importante también, ya en el tema del derecho, y como profesor y abogado tengo que decirte que durante el gobierno del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro se establecería por primera vez el matrimonio civil. Antes de 1933, el único matrimonio que unía a las personas era ante Dios, el matrimonio religioso. Pero después del gobierno del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, aparecería el matrimonio civil como un contrato hasta el día de hoy. Profesor César Uribe, ¿usted está diciendo que el matrimonio civil es un contrato? Por supuesto que sí. Dentro de la ley de los hombres, el matrimonio civil es un contrato, donde una mujer y un varón van ante las instalaciones del gobierno local, la municipalidad, a decirle: queremos vivir juntos, queremos hacer vida en común en matrimonio. Y los dos, luego de conocer el Código Civil, firman. Y el representante de la municipalidad les dice, antes que firmen, cualquiera de los dos viene obligado a firmar para contraer y hacer vida en común, o vienen por su propia voluntad. Y ellos se expresan: por nuestra propia voluntad, queremos hacer vida en común, y firman. Están casados, civilmente. Pero el matrimonio, así como tiene un inicio, porque es un contrato, es un acuerdo consensual de las partes, también tiene, ¿qué cosa? Caducidad. También se acaba. Y se acaba con el divorcio. Sí, señor, porque también se crearía el divorcio. Así como aparece el matrimonio civil como un contrato, aparecería también el divorcio.
el cual pone la disolución a la vida conyugal. Y el resultado, la división de las sociedades gananciales. ¿Me entendieron, mis apreciados estudiantes? O sea, desde los años 1933 en adelante, hasta el día de hoy, el matrimonio civil, mira tú, es reconocido por la ley como un acuerdo, como un contrato consensual para hacer vida en común. ¿Me entendieron? Con todos sus derechos. Señores, y ahí está, unas fotografías originales facilitadas por Oscar Emilio Quincho de la Mata, donde se aprecia al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro con toda su comitiva. ¿Dónde llegaría al Perú la misión Kenmare de Estados Unidos? Es importante también saber que durante el gobierno del presidente Sánchez Cerro se derogó la famosa ley de conscripción vial. Ariana Roldán me pregunta, ¿qué cosa es eso? Fue una ley que fue promulgada durante el gobierno de Leguía, donde decía que todo varón de 18 a 50 años tiene que trabajar en forma voluntaria en la infraestructura del Perú por 15 días. Eso fue anulado, eso fue sacado. En otras palabras, fue derogado durante el gobierno del presidente Sánchez Cerro. Sánchez Cerro también convocó a una asamblea constituyente con un fin, con un propósito. ¿Cuál? Crear una nueva constitución, una nueva constitución política que reemplazara la constitución de 1920. Ariana Roldán me vuelve a preguntar, profesor, ¿y por qué Sánchez Cerro creó una nueva constitución para reemplazar la constitución de 1920? Buena pregunta, Ariana. ¿Y sabes por qué razón, Ariana? Porque la constitución de 1920 permitía que un presidente pueda reelegirse. ¿Qué es lo que quiso Sánchez Cerro? Que un presidente no pueda reelegirse, solamente gobierne una sola vez. Ah, por esa razón, Sánchez Cerro logró su propósito. Aparecería la Constitución Política de 1933, una constitución que no permitía la reelección, cambiando la Constitución de 1920, promulgada durante el gobierno de Augusto de Leguía. ¿Me entendió Emanuel Gomero? ¿Está Emanuel Gomero por ahí? Emanuel Gomero. Sí, profesor. Yo te pregunto otra vez, hijo. ¿Por qué razón se cambió la Constitución de 1920 y se crea la Constitución del 33? La respuesta es porque esta Constitución del 20 permitía la reelección. ¿Y qué es lo que quiso Sánchez Cerro? Que un presidente no se reelija. Por eso crea la Constitución de 1933. Una Constitución, señores, que abarcó hasta 1979. Y luego, esa Constitución del 7-9, promulgada por la Asamblea Constituyente, liderada por Víctor Raúl Aguilar Torre, sería cambiada por la Constitución del 93, por Alberto Fujimori, con la finalidad también de reelegirse. Ah, mire usted, profesor. Y ahí está una fotografía original que me facilitó Oscar Emilio, del diario El Comercio, donde el presidente de la República promulgaría la Constitución de 1933. Miren ustedes esa foto de los diarios de aquel entonces. Entonces ya sabemos, algo importantísimo para la historia del Perú. Luego en la parte superior de la fachada de la Constitución dice la ley de emergencia. ¿Tú sabes lo que significa eso, Emanuel Gomero? Renzo Pachas, ¿sabes lo que significa? Ley de emergencia. La ley de emergencia se dio, como por ejemplo hoy en día. Señores, estamos en un estado de emergencia. Mucha delincuencia todos los días. Matan hasta por un celular. Nadie está libre. Usted prende la tele, usted prende el televisor y lo primero que sale es el resumen de todos los robos, asesinatos por encargo acontecidos día a día. Ya estamos traumados con eso.
Estamos en un estado de emergencia, señores, de seguridad, por la seguridad. En ese tiempo del presidente Sánchez Cerro, dio la ley de emergencia. ¿Y sabe por qué lo dio? No había delincuentes, no había asaltantes o robo de celulares, porque no había celulares, pues. ¿Saben por qué se dio la ley de emergencia? Porque los apristas estaban en contra de los militares. Los apristas no aceptaban su derrota. Los apristas no aceptaran que hubiesen puesto a un lado a Víctor Raúl y a la Torre. Una bronca entre apristas y militares. Se juraron vengarse. Por eso se dio la famosa ley de emergencia. Y los apristas, miren ustedes, los apristas empiezan a tener presencia a través de numerosos atentados. Como por ejemplo, otra fotografía que me facilitó Oscar Emilio Quincho de la Mata. El atentado en la iglesia de Miraflores, a cargo de José Melgar, un aprista. Muchos fallecidos. Los sanmarquinos a protestar a las calles. Por esa razón el presidente Sánchez Cerro suspendió el funcionamiento de la Universidad de San Marcos. Y otro acontecimiento de gran importancia, miren ustedes, fue nada más y nada menos lo acontecido en Trujillo, en el famoso cuartel O'Donovan, un cuartel militar, donde los militares, debido a las protestas de apristas, tomaron prisioneros a muchos de ellos y los llevaron al cuartel O'Donovan. Los otros apristas que estaban libres fueron a reclamar libertad de sus compañeros apristas que estaban detenidos en el cuartel O'Donovan. Y se desencadenó un tremendo polvorín, enfrentamiento entre militares y apristas. Estos apristas estaban liderados por el famoso Búfalo Barreto, por Agustín Ay de la Torre, hermano de Víctor Raúl, que era prefecto en Trujillo. Y murieron militares. Murieron también apristas. Los militares, miren ustedes, enardecidos, llevaron a estos sobrevivientes apristas rebeldes a los famosos muros en Chanchán, Trujillo. Y ahí, tipo paredón, lo fusilaron. Ahí están las fotos en la parte inferior de los fallecidos apristas, fusilados en los muros de Chanchán. Señores, los apristas juraron vengarse de los militares y lo hicieron. Los militares juraron vengarse de los apristas y también juraron que los apristas nunca lleguen al poder. Y así habrá sido. Pero todos sabemos que en 1985 Alan García Pérez asumiría el gobierno de Perú luego de vencer en elecciones presidenciales. Señores, los apristas, en venganza de lo que pasó en los muros de Chanchán, asesinaron al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Y el protagonista principal de este asesinato fue un joven aprista llamado Abelardo Mendoza Leiva. Abelardo Mendoza Leiva, Emanuel Gomero, Renzo Pachas, Luana Toledo, asesinó al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Dónde? Nada más y nada menos en las instalaciones del famoso hipódromo de Santa Beatriz, hoy el Campo de Marte. El presidente de la República fue invitado a pasar revista. Miren ustedes. Y en un descuido treparía los muros del hipódromo este joven aprista, que ahí está su fotografía. Gracias, Oscar Emilio. Abelardo Mendoza Leiva. Este jovencito trepa las paredes del hipódromo de Santa Beatriz, ingresa al hipódromo con un arma, con un revólver. Aprovecha, miren ustedes, que el presidente y su escolta están en descuido, se acerca y le da 3 impactos de bala. Ahí están las fotografías. Muere el presidente en el acto Luis Miguel Sánchez Cerro. Señores, duelo nacional. La Junta de Gobierno de Militares se reúne y dicen, no lo podemos creer. Se pasaron los apristas. Persecución a todos. El APRA fue ubicado fuera de la ley.
Víctor Raúl ahí de la Torre, su cabeza tenía precio. Los militares se reunieron en un consejo militar y nombraron como sucesor del presidente asesinado, nada más y nada menos, a Óscar Raimundo Benavides. Benavides ingresaría al poder Renzo Pachas con una tarea de Manuel Gomero. ¿Cuál? Convocar a elecciones. Y en 1936 convocaría elecciones Benavides. Y se presentaría un candidato desconocido. ¿Y saben una cosa? Ganaría las elecciones. No puede ser, dijeron los militares. Ganó las elecciones en 1936 Luis Antonio Eguiguren. Ganó las elecciones con el apoyo de los apristas. ¿Qué hizo el presidente Benavides? No reconoció la victoria de Eguiguren y continuó gobernando hasta 1939. Los apristas siguieron reclamando hasta que en 1939, mis apreciados estudiantes, Óscar Raimundo Benavides convocaría elecciones y ganaría nada más y nada menos el hijo del presidente Mariano Ignacio Prado, Manuel Prado y Ugarteche. Este se convertiría en presidente del Perú hasta el 45. Y en 1945 ganaría las elecciones el doctor José Luis Bustamante y Riveros, aquel que nos dio a conocer la soberanía de 200 millas de nuestro mar territorial peruano. Lamentablemente este no culminaría su gobierno porque sería derrocado por golpe de Estado, protagonizado por el presidente Manuel Apolinario Odría, que ingresa a gobernar desde 1948 hasta 1956. Mis apreciados estudiantes, gracias a todos y cada uno de ustedes. Fue la clase de tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Nos vemos en la siguiente hora con práctica calificada. Hemos estudiado el día de hoy la vida política, económica y social desde 1930 hasta 1939. Gracias. Un buen día.